¿Listo? Yo les traje para recordarles algo de semiología que lo voy a pasar realmente muy rápido porque ustedes ya lo vieron, pero es importante que recuerden algunas cosas, como siempre les digo. El examen clínico es súper importante para que ustedes después puedan llevar una adecuada diagnóstico. ¿Listo? Entonces es importante en ese sistema respiratorio, en cualquiera de las especies, que usted revise siempre el ambiente, ¿no?, del animal, dónde está, si está en pesebrera, si está digamos, al aire libre, ya, porque hay muchas patologías en esa parte del respiratorio que pueden estar derivadas de ese ambiente del animal. Mirar al animal en estación, entonces esas posiciones que puede tomar, que aumenta, digamos, su base de sustentación para lograr respirar mejor, entonces abre los codos. Miren, aquí hay algo llamativo en este animal, ¿cómo se llama esto? Línea de Wolf. Eso, la línea de Wolfram, muy bien. Entonces, la idea es que eso les indica a ustedes un esfuerzo, una disnea de tipo crónica, acuérdense, ¿listo? Siempre. Empezar obviamente en orden del examen, los que ya tuvieron práctica pues ya lo hicieron, entonces abrir nasal, siempre hacer la inspección interna, externa, mirar los collares, la forma, las cirugías, si hay secreciones, qué tipo de secreciones hay, porque ustedes ya saben que muchas de las secreciones pueden ser indicativos, ¿cierto?, de algunas patologías. Entonces no es lo mismo si es una secreción nasal, por ejemplo, transparente, listo, en abundante cantidad, que eso le va a indicar mucho o de problemas virales seguramente, que si ya es una secreción mucopurulenta que puede estar contaminada con bacterias. ¿Listo? Si es unio bilateral, ustedes ya saben lo que significa siendo de vías respiratorias altas o bajas. ¿Listo? Revisar mucho la simetría, porque esa simetría a usted le va a indicar, digamos, si hay anormalidades, deformaciones, por ejemplo, aumentos de tamaño, que pueden ser pólipos, bueno, en fin. Y también, obviamente, discriminar de esa de pronto parálisis del nervio facial, que usted también la puede ver, ¿listo? Cuando hay de pronto una desviación hacia el lado afectado. Bueno, signos de disnea, que aumenten los collares del animal, ¿listo? Y presencia del conducto nasolacrimal, como que ya volvieron y lo vieron en práctica, ¿listo? Acuérdense que el caballo sobre todo es muy fácil de inspeccionar, de encontrar, para hacer pues de pronto valoraciones o incluso destapar el conducto nasolacrimal cuando se encuentra tapado, que se hace en equinocedia desde acá en la nariz hacia arriba. ¿Listo? El paso de la zona. Entonces miren, aquí hay fotos de deformidades, en fin, diferentes tipos de secreciones que pueden encontrar. Hacer esa evaluación funcional también es importante, ver el flujo, poner las manos en los collares y verificar si el flujo de aire es igual en los dos lados. ¿Listo? Es importante para ver de pronto que no haya obstrucciones en algún lado. ¿Listo? Y hay secreciones que se deben presentar. ¿Esto en qué casos podrían llegar a encontrarlo? Sí, podría ser esa una opción. Otra opción es una sonda nasogástrica mal sacada, también, que esté trayendo contenido durante todo el trayecto. ¿Listo? Acuérdense que para sacar la sonda nasogástrica, ¿qué debe hacer usted? Soplar, taparla u obstruirla y ahí sí ya la saca. ¿Listo? Pero si usted no hace eso, obviamente todo el contenido lo va a traer arrastrando. ¿Listo? Y puede ser esta la consecuencia. Bueno, mirar de pronto presencia, ¿listo?, de epistaxis, de rhinorragia, de hemoptisis. Ya saben ustedes la diferencia entre los tres términos. ¿Listo? Lo que yo les decía, verificar el aire expirado, temperatura, volumen y fuerza. ¿Ya? Hacer inspección de senos paranasales. Entonces hay que percutirlos, no solamente visualizarlos, palparlos, sino sobre todo percutirlos, es lo más importante. ¿Listo? En ellos. Me imagino que todo eso, los que ya hicieron la práctica, hicieron todo eso, ¿no? Porque era un examen clínico completo. ¿Listo? Bolsas guturales, inspección de las bolsas guturales, palparlas, acuérdense la ubicación de las mismas, percutirlas. ¿Listo? Bueno, y siguen bajando en cuanto a laringe, buscar deformaciones, aumento de tamaño, auscultar. Este es el sonido normal que deberían auscultar. Acuérdense que no solamente escuchan carpos pulmonares, sino que tienen que auscultar siempre desde arriba y a lo largo también de toda la tráquea del animal, porque puede ser que usted encuentre anormalidades solamente, por ejemplo, en la parte cráneo-ventral, ¿listo? Y no en la parte de arriba. Entonces eso podría ser muy indicativo, por ejemplo, de infecciones bacterianas, porque ellas como tienen su, digamos, origen o su
vía de entrada mejor, por la parte alta. Entonces generalmente se ubican en la parte más central y cráneo ventral también de las operaciones lectoras. ¿Listo? Bueno. Hacer el reflejo tussígeno, que hay una diferencia, acuérdense, para las dos especies. En el equino se utiliza más la compresión de los primeros anillos traqueales y en el lobo bovino más tapando los hollares porque los anillos son más rígidos y la tráquea es más móvil, entonces a veces es más difícil hacer esa compresión. Bueno, sigue la evaluación de tráquea, inspección, palpación y sobre todo la auscultación. ¿Listo? De lo más importante, siempre acuérdense, a lo largo de toda la tráquea. Y en el tórax, usted hace un examen funcional mirando primero, pues obviamente un dato que tiene, que es la frecuencia respiratoria, pero también debe revisar amplitud, ¿listo? Si es profunda, si es superficial, ¿ya? Acuérdense el tipo también, que debe ser costo-abdominal, que si es más costal, va a ser porque el animal tiene algún tipo de dolor en el abdomen y viceversa, ¿listo? Entonces también hay que revisar esas opciones, ¿ya? Y el ritmo. Bueno, en cuanto a hallazgos de disnea, listo, no solamente para equinos, también para bovinos, la posición que toma el animal, cabeza y cuello estirados generalmente, listo, y codos separados del cuerpo. Y tener en cuenta que si usted se fija y la disnea es inspiratoria, va a ser más de vías respiratorias altas, y si es expiratoria, de vías respiratorias bajas, y también indicaría esa línea de hueso, listo, en casos obviamente ya crónicos. Delimitación del área pulmonar, listo. Entonces, revisar cuál debería ser el área y cuál realmente es y cómo lo va a hacer, pues por auscultación y por percusión de todo el campo, listo. Y recordar que esa percusión puede verse disminuida en animales gordos, a veces incluso es un poco compleja realizarla, en esos animales que tienen muy buena percusión corporal, y aumentada en casos de enfisema. En cuanto al tórax, entonces es importante palpar cada uno, siempre yo les insisto, de los espacios intercostales, porque a veces ustedes dicen, no, está bien, y solamente palparon los 2 o 3 primeros. Tiene que palpar a lo largo de todos los espacios intercostales. ¿Listo? Buscar de pronto reacción del animal, fracturas, dolor. Las personas que nos van a hablar ahora de pleuroneumonías van a hablar de pleurodinia, el dolor de la pleura. Eso cómo se evidencia cuando usted pone sus dedos en los espacios intercostales y el animal reacciona, tiene dolor en pleura. ¿Listo? Y eso se puede ver evidente. Listo. Y en cuanto a la auscultación, pues revisar estas características, ¿no? Frecuencia, intensidad y duración del sonido. ¿Listo? Normalmente se escucha el murmullo vesicular. ¿Listo? Entonces ya son características. Y obviamente la presencia de ruidos anómalos, entonces estertores, ya que pueden ser subcrepitantes. Como los escucha como aire que burbuja y da lugar a vibraciones, generalmente es porque hay secreciones dentro ya del tórax, y crepitantes como explosión de pequeñas burbujas. ¿Listo? Sibilancias, acuérdense que estas serán pequeños silbidos, se escuchan, por eso toma su nombre, por estrechamiento en vías aéreas. Igual, si son expiratorios, generalmente pensamos que son intratorácicos, y si son inspiratorios, generalmente se piensa que es extratorácico. ¿Listo? Tener en cuenta esto, de hecho hubo un grupo que me preguntó, no, mire lo que estamos escuchando, yo les decía, no es tanto, la motilidad está tan aumentada, la motilidad en ese animal, que incluso en el tórax se llegaba a escuchar esos sonidos gastrointestinales. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo diferencia usted? Primero, pues haciendo la comparación, se va a la parte digestiva y escucha a ver si son fosforismos igual que en la parte respiratoria. La otra opción que tiene es también revisar si el sonido coincide con la respiración, porque el sonido respiratorio coincide con el ciclo. Entonces, cuando el animal aumenta o disminuye el tamaño de su tórax, es ahí cuando esto escucha el sonido. Si es un sonido continuo que no coincide con la respiración, pues usted ratifica más la idea que es eso. ¿Listo? Incluso los cardíacos también se pueden llegar a escuchar, y pues obviamente si hay mucho, sobre todo agentes como mosquitos y demás, y el animal todo el tiempo se está moviendo, ya el reflejo del panículo, pues esta parte de contracciones musculares también puede llegar a afectar. ¿Listo? Bueno, hay secreciones igual, ayudas diagnósticas adicionales, ustedes ya vieron imagen, entonces hay que revisar también que haya
renitis en este caso, ¿ya? Y ayudas adicionales como la endoscopia, que es muy útil, se utiliza muy comúnmente en grandes animales. ¿Listo? Aquí hay ayudas adicionales de radiografía. Esta patología ya la vimos, ¿recuerdan cuál era? Condroides en bolsas guturales, listo, es una concreción del pus o una progresión del embriema de las bolsas guturales, ¿se acuerdan? Prácticamente esta misma imagen yo se las mostré en imagenología también, listo, y simplemente para que miren y recuerden que esos condroides la resolución es quirúrgica, no hay otra opción, hay que sacarlos, ahí está la imagen, listo, y ayudas adicionales como el lavado traqueal, listo, que también se realiza de manera común en equinos. Tanto el transtraqueal como el broncoalveolar tienen muchísima utilidad clínica. Es una técnica sencilla de realizar. En cirugía también la revisamos. Listo, ustedes debieron haber visto en cirugía esta parte. Y aquí, simplemente para recordarles las principales indicaciones de estas técnicas. Entonces, problemas respiratorios de vías bajas que cursan con tos, exudado purulento por ambos collares, epistaxis tras el esfuerzo, fiebre de origen desconocido o presencia de disnea. Generalmente estas técnicas usted las utiliza cuando, digamos, es recurrente, porque muchas veces se presenta, por ejemplo, en caballos tos recurrente o infecciones recurrentes, entonces puede hacer que haya alguna otra patología de base que esté originando esto en la familia. Bueno, el lavado transtraqueal obtiene una muestra de vías aéreas bajas de mayor diámetro, tráqueo y grandes bronquios, a diferencia del lavado broncoalveolar que recoge secreciones del árbol bronquiolar más distal. ¿Listo? Entonces esa es como la diferencia entre las dos técnicas. Mire que de entrada el mismo nombre está indicando, ¿no?, de dónde usted obtiene. Al examen macroscópico, importante pues revisar si hay turbidez, presencia de moco, material suculento, qué color tiene, ¿listo? Si es de un color rojizo, por ejemplo, es importante que usted diferencie. Si fue sangre, seguramente ya de manera iatrogénica, que cuando usted incidió la piel o algo así, le pudo haber entrado un poco a la muestra, o si definitivamente hay un sangrado en vías respiratorias. ¿Listo? Si es un lavado broncoalveolar, hay que asegurarse que la muestra contiene surfactante por la presencia de espuma, de lo contrario usted no habría logrado llegar a esa zona más distal, sino que se quedó en el transtraqueal solamente, en la parte más alta. ¿Listo? Recolección de la muestra turbia representa una gran cantidad de moco y aumento de celularidad, y obviamente el olor, ¿listo?, también puede ser indicativo de organismos anaerobios en los cuales el olor pues sea desagradable. ¿Listo? El color rojizo, lo que yo les decía, diferenciar si es iatrogénico o no, y diferenciar también de hemorragia pulmonar inducida por ejercicio, que la vamos a ver ahora. ¿Listo? Esta es una de las pruebas que se utiliza para el diagnóstico de esa patología. Bueno, listo, el examen microscópico. Entonces, ¿qué se podría mirar? Moco se observa como finas trazas de material basófilo con la distinción de Deep-Wheat. ¿Listo? Y obviamente esa cantidad de moco que ustedes ven, que miren esa característica que tiene como en la forma, va a aumentar con irritación pulmonar, ¿listo? Hasta mostrar, digamos, esas características típicas de las espirales de Cruzman, ¿listo? Que son muy indicativos de RAO, ¿ya? O asma equino, que también lo vamos a ver ahora. Bueno, ¿cómo pueden interpretar los resultados? Entonces, en la tráquea, en las primeras porciones de vías respiratorias bajas, pueden existir algunos elementos contaminantes que pueden encontrarse ahí, listo, y no necesariamente ustedes están dando un diagnóstico. Entonces, tienen que tener en cuenta, si usted está trabajando con la, digamos, evaluación del lavado transtraqueal, como es de vías respiratorias altas, pues no haga, pues digamos, no se alarme tanto si usted encuentra eso. En cambio, si usted lo encuentra en el lavado broncoalveolar, que es de vías respiratorias más bajas, pues obviamente ahí sí ya es como signo de, bueno, algo está sucediendo. ¿Listo? No existe una correlación entre citología del lavado transtraqueal y la de broncoalveolar, por lo que la población celular es una técnica, no es representativa la una de la otra. Es decir, si usted saca el lavado transtraqueal, pues tiene que revisar ahorita en una tabla cuál es la población o la celularidad normal de ese lavado transtraqueal. No puede compararla y no va a ser la misma del broncoalveolar. ¿Listo? Por eso es importante que usted esté seguro desde el momento en que toma la muestra de dónde la está tomando. ¿Listo? Bueno, las células inflamatorias representan gran porcentaje en el recuento
respiratorios de vías aéreas, ¿listo? Como la RAO o la IAD, que son clases de asma en el caballo, ¿listo? Y esta es importante, miren aquí, la presencia de mis hemosiderófagos a usted le va a ayudar a diferenciar lo que yo le decía, si es una hemorragia iatrogénica o si hay presencia de glóbulos rojos y es iatrogénica, o si efectivamente hay glóbulos rojos en vías aéreas, ¿listo? ¿Por qué? Porque estos hemosiderófagos son glóbulos rojos que han sido fagocitados por los macrófagos. ¿Eso qué quiere decir? Que si el macrófago ha tenido tiempo de fagocitar esos glóbulos rojos que no deberían estar ahí, pues obviamente esos hemosiderófagos serán indicativos de que sí hay una hemorragia en vías respiratorias. No hay momento a que si usted la causó durante la toma de la muestra, pues esto no se va a encontrar. ¿Listo? Entonces, este es un aspecto que se tiene en cuenta para diferenciar esa parte. El cultivo de un lavado transtraqueal son los significativos en los hallazgos citológicos, se acompañan con signos clínicos de sepsis. ¿Listo? ¿Por qué? Porque este cultivo es más factible que se pueda llegar a contaminar. ¿Ya? Por eso en muchos casos es más indicativo y mejor que usted tome un broncoalveolar a un transtraqueal. ¿Listo? Bueno. Y aquí está precisamente las características que yo les decía, este es el cuadrito donde usted le puede resumir en un lavado transtraqueal y en un broncoalveolar cuáles son las características normales que puede llegar a encontrar. ¿Listo? ¿Qué va a llegar a encontrar si está ante un caso de neumonía, pleuroneumonía bacteriana, ante una RAO, que es el asma, ¿ya? Y ante una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio? ¿Listo? Igual para el lado de acá, entonces en infecciones virales, ¿qué encuentra? En infecciones bacterianas, ¿listo? La cantidad de neutrófilos. Miren aquí, por eso les decía que usted no puede simplemente indistintamente, si saca una muestra, analizarla de la misma manera que si es transtraqueal o broncoalveolar, porque miren aquí, por ejemplo, la tolerancia del porcentaje de neutrófilos y compárenla en un broncoalveolar el porcentaje que tolera acá, ¿listo? Para diagnóstico. Entonces, por eso es bien importante que usted sepa qué tipo de muestra tiene y de esa misma manera cómo lo va a evaluar o analizar. ¿Listo? Bueno, hasta ahí. Pues todo eso fue rapidísimo, ¿por qué? Porque eso es un resumen rápido de semiología, de imagenología y de patología clínica, ¿cierto? Que todo eso ya lo deberían saber. Bueno, ahora sí, entonces vamos a empezar con infección por Streptococcus. Entonces, en cuanto a la etiología, pues también otros sinónimos les he dejado aquí que pueden ustedes llevar a encontrar en literatura. Es también la llamada papera, burma, moquillo equino, linfadenomegalia o linfadenitis supurativa también. Esta es una de las imágenes que yo les dije que se veía el caballo como con dos, digamos, focos de supuración acá abajo, un caballo blanco en la imagen que acabamos de ver. Esta sería la patología. Ahora sí, la etiología, ¿cuál es? Streptococcus X, subespecie X, tener en cuenta que es un poco gram positivo, betamolítico, reportado como zoonótico. ¿Listo? Ojo con eso. Entonces, dentro de estas patologías, ustedes ya van a tener que empezar también a, digamos, a tener en cuenta ese tipo de cosas y obviamente a cuidarse cuando ustedes van a revisar esos pacientes. Es altamente contagioso. ¿Listo? Eso quiere decir que perfectamente, por ejemplo, en una pesebrera puede surgir un brote. ¿Listo? Entonces piensa en uno, no hicieron las medidas para aislarlo y demás de manejo, y empiezan a contagiarse todos los demás. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Brotes en épocas de frío y humedad, cuando se movilizan los animales. ¿Por qué? Pues porque obviamente cuando se movilizan, usted sabe que este es un factor de estrés y eso hace que bajen las defensas y que se pueda presentar la patología. Predisposición en caballos jóvenes de 1 a 5 años. Morbilidad, miren, altísima, lo que les acabo de decir, pero miren la mortalidad. ¿Listo? Realmente sí se puede llegar a complicar. Hay unas, digamos, casos muy aislados en los cuales puede llegarse a encontrar y a diseminarse más allá de esta región. ¿Listo? A lo cual la llaman papera bastarda, pero son pocos los casos que se reportan en ese tipo. La mayoría se queda la infección localizada aquí y generalmente en su progresión, ¿qué hacen? Pues supuran, drenan, ¿listo? Y el mayor problema es que toda esa secreción que está cayendo en todo el ambiente, pues es muy contagiosa, ¿listo? Eso es como el... Entonces, ¿cómo se da la transmisión? Bien, paciente enfermo, vía aérea, heridas recientes, puede haber una vía digestiva, secreción, y lo más importante, pues es nuestros vómitos, ¿no? Esos
de lo más importante. Y hay animales que obviamente pueden ser portadores. Si a ese animal pues llegan obviamente factores estresantes como los que les acabo de mencionar, pues obviamente el animal va a enfermar. ¿Listo? Afecta vías respiratorias superiores, produce abscesos en los ganglios linfáticos adyacentes, ¿listo? Retrofaringeos, medios hilos mandibulares, son los que se afectan, y pueden fistulizar, ¿listo? Hacia el interior del organismo o lo más común que sea hacia afuera, ¿listo? Bueno, en cuanto a la patogénesis que tenemos, una rinofaringitis, formación de abscesos, ya, miren aquí en la imagen. En los casos graves que puede haber, lo que yo les decía, que se vayan a los nódulos mediastínicos, preescapulares, ¿listo? Puede afectar articulaciones, hígado, vasos, cerebro, riñones. Esto obviamente ustedes deben saberlo y no hay que descartarlo, no es la presentación clásica, ¿listo? Y saber que la infección es capaz de persistir en la faringe de los caballos, clínicamente normales hasta 10 meses. Entonces es por eso bien importante ese tema de los portadores también, ¿no? Tenerlo en cuenta. ¿Listo? Las llamadas paperas bastardas, ya, que pueden ir a otras partes. Bueno. Signos clínicos: fiebre, anorexia, decaimiento. Generalmente son animales que empiezan primero con esta signología, entonces usted empieza a revisar qué puede estar pasando, el animal se ve decaído, y después ya de un tiempo, entonces incluso después de estas secreciones y demás, empiezan a aumentar los nódulos, ¿listo? Linfáticos. No necesariamente se abscedan y fistulan, eso hay que tener en cuenta, que muchas veces se puede quedar en la fase en la que simplemente usted los ve aumentados de tamaño, siguen siendo móviles, dolorosos, calientes, ¿listo? Pero puede ser que ellos no fistulen. Bueno, puede haber un poco de laringitis, tos leve, no muy común, pero se puede presentar. Disfagia por obstrucción mecánica, linfadenopatía, ¿listo? Fístulas hacia el interior del organismo podrían presentarse, no lo que les digo, no es lo más clásico. Y esto, ¿listo? Que se puede presentar, aunque no es lo más clásico. Diagnóstico, pues por los abscesos, ¿listo? Por toda la clínica del animal. El aumento de tamaño es muy, muy clásico, ¿listo? Y obviamente, pues ya aparte de la clínica, pues usted podría hacer estas, o podría ayudar con esta identificación de otras formas. En campo esto no se hace mucho. Muy comúnmente usted lo manda, ¿no? Lo que sea el cultivo, bueno, en fin. La clínica realmente aquí sí le da mucho peso. Es bastante, digamos, suficiente para que usted llegue al diagnóstico. Y diagnósticos diferenciales, rinoneumonitis viral equina, pues, y la influenza, sobre todo en esas primeras etapas, ¿no? Donde el aumento de tamaño no es tan marcado, donde usted apenas ve el animal de pronto con un poco de secreción, un poco de decaído, fiebre. Entonces aquí cabrían todavía esos diagnósticos diferenciales. ¿Y los abscesos se ubican solo a nivel de mandíbula o se pueden desarrollar en el ¿Cómo? ¿Los abscesos solo llevan a localizar a nivel de mandíbula o se puede diseminar por vía de Lo que le digo, se puede llegar a diseminar, aunque no es muy común. ¿Listo? Bueno. Entonces, tener en cuenta lo siguiente: sensible a antibióticos como beta-lactámicos, penicilinas, cefalosporinas de tercera generación, macrólidos, erythromicina, cloramfenicol, ¿listo? Y las sulfonamidas. Resistente, ojo, a las tetraciclinas y aminoglucosa, ya hasta el momento, como les digo. A veces incluso por manejo indiscriminado de antibióticos, que yo les hago mucho énfasis en eso. Si usted va a trabajar un antibiótico, manéjelo en la dosis que es, por el tiempo que es, la frecuencia que es. Uno lamentablemente cuando trabaja en grandes ve que en campo maneja muy mal los antibióticos. Ponen una vez una dosis y piensan que con eso ya es suficiente, o sea, a los 8 días uno poner otra cosa. Entonces traten de ser muy responsables con el uso de antibióticos, porque va a llegar un punto en que estas bacterias pues no van a responder. ¿Listo? Y lo otro es que si usted sabe que puede trabajar, por ejemplo, una penicilina, que todavía es un antibiótico como de primera elección, pues sígalo trabajando, no se vaya a cosas que de pronto usted empieza a poner al medio y ellas se van a volver resistentes con el tiempo. ¿Listo? Entonces trate de manejar esos antibióticos. Yo me imagino que ustedes en fármaco ya lo vieron. ¿Listo? Los de primera elección y los que usted reserva y como que ya para el paciente que no le funcionó con nada más, usted reserva eso o para un cultivo. ¿Listo? De lo contrario, pues traten de no ir usando ya antibióticos de poca selección. Bueno,
En esta parte, si usted se pone a leer, va a encontrar incluso autores que mencionan que de entrada, cuando usted apenas encuentra los nódulos linfáticos, apenas aumentados de tamaño, todavía no usan antibióticos. Empiezan a usar, pues obviamente, por bienestar animal, manejo de dolor, de la fiebre, lo hidratan, ¿sí? Le dan soporte en su comida, todo esto, pero los antibióticos los reservan para los animales que ya empiezan, ¿sí? Que se complican y que sucumben. Sin embargo, personal y particularmente, pues realmente yo creo que no hay que llegar a ese punto donde el animal tiene los nódulos linfáticos y fistulas, ¿sí? Porque se puede complicar, ¿ya? Entonces, lo que les digo, aquí si usted se pone a revisar literatura, hay diferentes puntos de vista en cuanto al manejo antibiótico del animal, si se lo hace de manera temprana o no. ¿Listo? Bueno, antiinflamatorios, listo, puede usarlos. El Flunixin, pues en estos casos sí va a ser el de primera elección, maneja muy bien la parte de temperatura, dolor en el animal, listo. Fluidoterapia, usted ya sabe cómo realizarlo, porque son animales que dejan o bajan el consumo, se ven decaídos, entonces hay que manejar esta parte. Tratamiento quirúrgico para eliminar los abscesos si se requiere. Una vez el animal ha fistulado, hay que realizar un pequeño procedimiento, ¿listo? Porque hay que hacer una limpieza adecuada, ¿ya? De esos abscesos que ya se han formado para poder, pues obviamente, ayudar a controlar la infección. Y en casos de asfixia o dificultad severa para respirar, pues, es posible que se requiera una traqueotomía de urgencia. Lo que les digo, no es lo más común, realmente. Son casos que pero se pueden llegar a complicar y usted debe saber. Control y prevención, esto es bien importante porque precisamente es una patología muy contagiosa. Entonces, ¿qué debe hacer usted? Aislar los animales enfermos, somete el cultivo a cualquier descarga nasal para descartar cuál es la presencia o cuál es el agente pues, al cual está. Esto es lo que siempre pues, en teoría deberíamos hacer. Lo que les digo, muchas veces en campo es difícil y pues realmente uno no lo hace, pero esto sería lo correcto. Todo material de las caballerizas como bebederos, baldes o cules deben desinfectarse y se deberán quemar las camas. Entonces hay que cambiar de cama, quitar al animal, poner pediluvios, que la persona que está con el animal y demás pues obviamente no vaya y toque a los otros, que si pisan la depresión, porque es muy clásico, ¿no? Lo sacan a la pesebrera y todos, ay, ¿qué tiene? No sé qué, y lo miran y y empieza ese pus por todos lados y la gente lo pisa y se va a otras partes. Entonces, ojo con eso, hay que ser muy cuidadosos, ¿listo? Por el tema del contagio. Vacunación, hay una vacunación, hay que saber que existe, pero ya hemos hablado del tema de la vacunación, ¿listo? Influenza. Entonces, etiología, virus, ¿listo? De la familia Orthomyxoviridae, generó influenza virus. Ustedes saben que aquí hay muchos, ¿listo? Muchas variaciones de esos virus, ya estos son los más comunes. Afecta a equinos de todas las razas y todas las edades. Entonces, miren que a diferencia del anterior, que había una predilección de edad, acá no, ¿listo? Morbilidad del 20 al 90% y mortalidad menor al 1%. Entonces miren que nuevamente vuelve a ser una patología muy contagiosa, pero realmente la mortalidad es bastante baja, ¿listo? Más que por la influenza como tal, el inconveniente se puede presentar porque el animal de repente se pueda contaminar con bacterias, ¿no? Con agentes bacterianos en las vías respiratorias, porque como tal, ustedes saben que el virus tiene un ciclo, ¿listo? Y él pasaría ya, no hay mayor inconveniente, ¿ya? Bueno, contacto con animales infectados en cuanto a la transmisión, tos, secreciones respiratorias, ¿listo? Vía aerógena. Los animales infectados pueden expulsar el virus antes de manifestar los síntomas clínicos, ¿listo? Esto es importante. Porque seguramente cuando un animal empieza a manifestar síntomas clínicos, pues ya vienen muchos detrás que ya se han contagiado, ¿listo? Importante pues en todo lo que son temas poblacionales, ¿no? Y sobre todo cuando se unen animales de diferentes regiones, cabalgatas, ferias, festivales, pues de repente llega uno por ahí y lo peor es que ya después cada uno se va para su casa en diferentes municipios, imagínense, ¿listo? Transmisión mecánica a través de ropa, elementos y personas que trabajan con los caballos, vuelve y juega, pues todo el tema de bioseguridad, que a veces es un poco complejo manejarlo, pero hay que hacer las recomendaciones. Signos clínicos, fiebre, depresión, debilidad, ya estas son las primeras signologías.
Descarga nasal que inicialmente, listo, es una descarga nasal acuosa, bastante transparente, ya, que se convierte en estas características, sobre todo lo que les digo, cuando se llega a contaminar con un agente bacteriano. Tos seca paroxística, listo, linfadenopatía regional también puede haber, ya, pero a diferencia de la anterior patología que acabamos de ver, pues obviamente la linfadenopatía no va a ser tan marcada, ya, como en la papera angina, porque en esa sí se ven muy grandes los nódulos linfáticos, listo, y obviamente no van a fistular. Taquipnea, anorexia y pérdida de peso. El diagnóstico, ¿cómo lo va a hacer? Por sintomatología, y pues obviamente también puede tener estas otras opciones. En campo no se usa mucho, la clínica es bastante relevante para poder hacer el diagnóstico. Y diagnósticos diferenciales, papera equina, ya hemos visto en los casos en los cuales se podría llegar a tener como diferencial. Infección por herpes virus tipo 1 y 4, listo, que acuérdense que también afecta vías respiratorias, y la parte reproductiva también, entonces este es bastante importante tener en cuenta en equinos. Y pleuroneumonías bacterianas, listo, que puede ser un diferencial o incluso puede ser una complicación de esta enfermedad. En cuanto al tratamiento, miren que solamente está reposo adecuado para que el equino pueda recuperar su capacidad física. Puede demorar hasta 6 meses en eliminar la tos, generalmente porque queda con un poco de reactividad, sobre todo el medio ambiente, ¿no? Ambientes fríos, al polvo, entonces por eso puede quedar esta tos por más tiempo, lo cual sí va a requerir pues obviamente un tratamiento diferente. AINES, para darle confort pues, al animal, manejo de fiebre y demás. Fluidoterapia también estaría indicado aquí. Y en los antibióticos en el caso en el que haya complicaciones con neumonía bacteriana. De resto, si usted ve que no hay complicaciones, pues simplemente es darle soporte al animal. De 7 a 10 días el animal debería recuperarse. ¿Listo? Hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Entonces, ¿qué es esta hemorragia pulmonar inducida por ejercicio? Es una afección común en equinos de deporte. Yo no descartaría que en caballo criollo colombiano también se presente. Yo pensaría que puede estar incluso subdiagnosticado. ¿Listo? Pero igual, hasta ahorita, los reportes y demás, y la casuística en la clínica es más importante para los caballos deportivos. ¿Listo? Se va a caracterizar por el sangrado de los pulmones durante un esfuerzo físico. Esto es a veces, incluso podría llegar a ser una exageración la foto. ¿Por qué les digo? Porque no necesariamente usted debe encontrar un animal con esa presentación clínica para que usted piense en una hemorragia pulmonar inducida por ejercicio. Ahorita vamos a ver que hay diferentes grados de presentación. Entonces hay unos grados más leves en los cuales usted nunca va a ver hemorragia efectiva por la nariz. ¿Listo? Sino que el motivo de consulta simplemente va a ser bajo rendimiento, que el animal se cansa, incluso muchas veces paran durante el ejercicio, durante la carrera, por ejemplo, no rinden más, paran, y ese es el motivo de consulta. No puede ser que no llegue a eso. ¿Listo? Causas y factores predisponentes o factores de riesgo. La hemorragia pulmonar inducida por ejercicio puede ser causada por estrés físico del entrenamiento intenso, el esfuerzo excesivo, la presión de los capilares. Aquí es muy importante que usted recuerde cómo se da esa comunicación o ese flujo sanguíneo entre el corazón y los pulmones. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Cuando el animal empieza a hacer ejercicio, obviamente va a haber un aumento de la presión vascular. ¿Listo? ¿Por qué? Pues por la mayor exigencia, más gasto cardíaco en ese caso, y obviamente va a haber un aumento de la presión a nivel vascular en los pulmones. ¿Listo? Si usted a eso le adiciona que el animal, por el mayor esfuerzo per se, pues obviamente va a aumentar también, digamos, sus necesidades de respirar, en ese caso hace una respiración más profunda, pues eso hace que aumente aún más esa presión a nivel pulmonar. Entonces, si usted se acuerda, esa barrera que existe entre el alveolo y la parte sanguínea, el capilar, pues es bastante delgada. Si usted durante el ejercicio tiene en cuenta todos esos factores que acabamos de mencionar, es muy posible que los eritrocitos alcancen a atravesar, listo, por el aumento de esa presión y obviamente porque los alveolos se ensanchan y también obviamente la pared se hace un poco más delgada,
Entonces alcanzan a pasar a la parte respiratoria. ¿Listo? Y eso hace que se produzca pues en el animal un sangrado. Entonces todo gira en torno al aumento de la presión, ya tanto en la parte sanguínea como en la parte respiratoria. Entonces, miren, incremento de la ventilación minuto 30 veces, incremento de 10 veces por lo menos la frecuencia respiratoria y obviamente también el flujo sanguíneo pulmonar. Entonces todo eso hace, listo, que finalmente esos eritrocitos alcancen a atravesar esa barrera tan delgadita y se pueda producir esa hemorragia inducida por ejercicio. ¿Listo? Bueno. Entonces aquí hay un esquema, resumen, en el cual ustedes miren aquí. Incremento de la frecuencia respiratoria, aumento del volumen minuto respiratorio, mayor descenso de la presión pleural al final de la inspiración, marcada caída de la presión intraalveolar, listo, que es una presión negativa, aumento de la tensión, yo les decía, sobre las paredes del alveolo, lo que finalmente va a aumentar la presión transmural, ¿ya? Entonces esa barrerita que hay allí, pues, a pesar, de hecho, ya es delgadita, pues se hace aún más sensible, ¿listo? Más frágil. Por otro lado, tenemos incremento de la frecuencia cardíaca, esplenocontracción, ya que ya habíamos visto, ya habíamos recordado el mecanismo, el animal activa adrenalina, hay constricción del vaso, ¿listo? Aumenta obviamente también la viscosidad de la sangre, este es otro factor adicional, ya. Aumenta el gasto cardíaco, hay una hipertensión de la arterial pulmonar y pues lo desencadena aquí en lo que es. Síntomas y diagnóstico. Entonces, los equinos afectados por esta patología pueden presentar síntomas simplemente tos, dificultad respiratoria, puede haber un sangrado nasal. Se espera que haya epistaxis solo en el 3%, imagínense. O sea, que ¿cuántos animales simplemente se quedan con dificultad respiratoria, bajo rendimiento, tos y puede ser que no lleguen a ser diagnosticados? ¿Listo? Bueno, y aquí hay, digamos, alguna consideración importante. ¿Listo? Miren, la hemosiderina o la presencia de esos hemosiderófagos que habíamos mencionado hace un momento. ¿Listo? Que finalmente ese sería el diagnóstico definitivo, ¿ya? Del lavado bronquial. Aquí están los diferentes grados. ¿Listo? Entonces, grado 1, miren si hacen una endoscopia cómo se va a observar, ¿ya? Grado 3, grado 4, obviamente en estos animales pues sí ya es tanto el sangrado que usted va a llegar a ver hemorragia en fosas nasales, en los primeros grados. ¿Listo? Bueno, aquí hay una clasificación, igual, entonces aquí está, no se observa sangre, presencia de sangre a nivel de la carina y tráquea. ¿Listo? Ya llega carina, tráquea y tráquea proximal hasta laringe y en la última pues ya en los ollares. ¿Listo? Bueno, en cuanto al tratamiento, es bastante complejo, ¿listo? Porque se han hecho, digamos, hay varias opciones que usted puede trabajar, pero realmente pues lograr una resolución como tal es difícil. Entonces, el tratamiento de la hemorragia pulmonar inducida por el ejercicio, pues obviamente va a ser complejo, se puede utilizar furosemida, ¿ya? Ojo con esto, porque hay muchos animales, muchos mejor países, en los cuales el uso de este en animales puede considerarse doping. Entonces, todas esto, corticoides, o sea, cualquier recomendación que usted vaya a hacer, broncodilatadores, primero hay que revisar, ¿listo? A dónde o para qué se va a utilizar el animal y si se puede o no se puede recomendar. ¿Listo? Parches nasales laterales, ¿ya? Esto es algo que se ha extrapolado de atletas humanos, pero pues no está muy, digamos, no se sabe pues si funciona o no funciona, ¿no? O sea, se lo puede utilizar pues por hacer alguna cosa, pero realmente no. Bueno, síndrome de asma químico. ¿Cómo vamos ahí? Un sueño, porque no hacía tan rápido para que estén listo. Síndrome de asma equino. Este sí que es bastante común, bastante común. Y es el típico caso en el cual el caballo consulta por
tratamiento, a los 2-3 meses consulta por tos, y así sucesivamente. Entonces, cuando son esos animales de tos recurrente, usted piensa en asma, ¿ya? Definitivamente. Entonces, miren que de entrada, esta es una patología que antes le llamaban EPOC. Ajá. En perros no se sigue trabajando, no sé si se sigue trabajando la misma, eso, en pequeños, no sé si se sigue trabajando la misma definición, pero en equinos, como es tan importante, tan frecuente y tan problemática, porque realmente es bastante complejo ese manejo, no es tan sencilla de trabajar. Entonces se han hecho muchos estudios y desde el punto de vista fisiopatológico se han ido cambiando las denominaciones. Por eso ya no hablamos de EPOC en caballos, hace muchos años, visto muchos años. Después de eso empezaron a darle otras denominaciones, entonces empezaron a hablar de IAD, que es inflamación de las pequeñas vías aéreas, de RAO o de ORVA, que es la obstrucción recurrente de vías aéreas, o sus siglas en inglés, y de esta última, que es la enfermedad pulmonar obstructiva asociada a los pastos de verano. Esta última, pues es más común obviamente para sitios donde hay estaciones, ¿ya? Entonces esto se habla más en Estados Unidos, bueno, en otras regiones del mundo donde hay estaciones, para acá no tanto, ¿ya? Pero igual son cosas que ustedes pues deben saber, porque yo pienso que de pronto, así sea de los 70, un par que pueden llegar a trabajar en otra parte, no hay que descartarlo, ¿cierto? Entonces deben conocer este tipo de cosas. Lo mismo que la anterior, la hemorragia pulmonar, que puede decir, no les hablemos de hemorragia pulmonar porque no es muy común, pero bueno, no es muy común acá en Caballo Criollo. Pero en Cundinamarca, por ejemplo, quien se vaya a ir para allá, entonces ya encuentra caballos que hacen otro tipo de ejercicio. Entonces hay que saber. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Después de quitarle la denominación de EPOC, empezaron a llamarla de esas tres maneras. Sin embargo, las últimas denominaciones ya hablan de asma. ¿Listo? Entonces es el síndrome de asma equino, puede ser leve y moderado cuando tiene esta presentación y asma severa cuando tiene esta presentación. Entonces, ¿qué se dice de entrada? Que cuando hay una ORVA, seguramente es porque hubo una IAD inicial. Entonces, esta es más para animales jóvenes, esta es más para animales adultos. ¿Listo? Entonces, esta sería una progresión de esta de acá. ¿Listo? Lo que les digo, igual, la parte fisiopatológica están estudiándola mucho. Entonces, se pone a revisar artículos, va a encontrar artículos muy recientes de esta patología. De todo, de la fisiopatología, de las denominaciones, del tratamiento, porque es bastante común y es muy problemático. Bueno, entonces, biología. Inflamación a las vías respiratorias de forma leve y moderada que se puede evolucionar a severa, que sería esta parte de acá y sobre todo pues con la edad de los animales. Proceso inflamatorio no infeccioso de vías respiratorias bajas. Entonces, ojo, todos estos son respuesta a agentes alérgenos. Ya ninguno de ellos vamos a hablar de que es algo infeccioso. ¿Listo? Ya dijimos en esta aquí más en animales jóvenes, más en caballos adultos. Miren que aquí también se habla más que son de animales adultos. La llaman a esta de esa manera porque precisamente se da por exposición en el entorno en pastos durante los meses más cálidos del año. Entonces, como ellos se dieron cuenta que se presentaba la patología de esos animales en esas estaciones, en esa estación, por eso le dieron ese nombre. ¿Listo? Signos clínicos: tos ocasional sin aumento de esfuerzo respiratorio en reposo. Esta es más crónica la presentación, entonces esta es una tos regular a frecuente, intolerancia al ejercicio, aumento del esfuerzo respiratorio en reposo, hollares dilatados y afebriles. Esto, listo, y el tipo de secreción que pueden llegar a presentar los animales, pues va a depender mucho si solamente tiene su proceso a respuesta a alergenos o si obviamente se contamina, porque vuelve y juega. También puede pasar, el animal empieza con tos, no le prestan mucha atención, sigue con tos y obviamente eso irrita las vías aéreas y lo hace más predispuesto a que se contamine, ¿listo? Con agentes bacterianos. Entonces, usted puede llegar a encontrar secreciones nasales purulentas, ya crónicas, que no le responden a antibióticos porque le han hecho muchos tratamientos antibióticos anteriores, entonces en esos casos, pues obviamente el manejo es más complejo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede?
grosso modo hay una hiperreactividad, listo, de las vías aéreas, inflamación de las mismas, aumento de la producción y viscosidad, viscoelasticidad del moco, listo, broncoespasmo, infiltrado obviamente de células inflamatorias por ese mismo, digamos, respuesta, liberación de mediadores proinflamatorios, listo, aumenta el flujo sanguíneo bronquial, aumenta la permeabilidad vascular, puede llegar a haber edema y obviamente todo esto va a conllevar a ¿qué? A obstrucción de esas vías. Por eso si usted se da cuenta aquí, mire, la denominación es obstrucción recurrente de las vías aéreas. ¿Listo? Bueno, y obviamente con el tiempo puede llevar a haber remodelación, entonces hiperplasia, hipertrofia de músculo liso, hiperplasia y metaplasia de células epiteliales y caliciformes, fibrosis intersticial, obviamente esto en progresiones ya en casos muy crónicos, depósitos de colágeno y fibras elásticas. Entonces, si usted se da cuenta, puede llegar a haber cambios crónicos que ya son muy difíciles de manejar y de que haya una reversa en el mismo. ¿Listo? Entonces, básicamente son pacientes que se convierten de manejo pues, sintomático, ya de soporte en ese momento. Entonces, línea de huérfago, ya, simplemente porque son animales que pueden tener disnea, que lo que les digo generalmente es crónico. Factores de riesgo, entonces, exposición a sustancias irritantes. Este es el mayor problema, que no se sabe a qué está respondiendo el animal. Entonces puede responder por alergenos ambientales, heno, ácaro, parásitos, ¿listo? Entonces es un animal que la recomendación le dice, no, pues que si está dentro de la pesebrera, lo saque. Y entonces también es alérgico a algo, polen, por ejemplo. O sea, afuera tampoco. El frío tampoco le favorece. Pero la pesebrera tampoco puede tener poca ventilación, tiene que ser ventilada, ¿cierto? Entonces por eso les digo, se convierte en algo bastante complejo de manejar, porque no se sabe específicamente a qué es a lo que responde. ¿Listo? Para este caso, predisposición genética, eliminación pulmonar ineficaz, exposición a condiciones ambientales, como aeroalergenos iguales, esporas del moho, polen, ¿listo? Que se asocia más pues, a lo de los peces. Pruebas diagnósticas que usted puede realizar, endoscopía, ya para revisar cómo están las vías aéreas, una citología, y aquí sí puede aumentarle pues si hay contaminación bacteriana, se podría hacer también un cultivo, ¿listo? Evaluar la función bronquial y obviamente el lavado broncoalveolar. En estos casos ese es el que se debería usar, ¿listo? Entonces, ¿cuándo llega el diagnóstico? Cuando hay más de 10% de neutrófilos, 5% de mastocitos y 10% de eosinófilos. Entonces, si usted se da cuenta, mire que la mayor respuesta que usted espera encontrar siempre va a ser de neutrófilos, ¿ya? En esos casos. Más que uno pensaría que incluso en los eosinófilos, ¿no? Pero se ha visto, lo que les digo en la fisiopatología, que es de neutrófilos. En cuanto al lavado broncoalveolar acá, entonces puede ser moderada cerebral neutrofilia, 20%. Miren que el límite tolerable para diagnóstico allí es un poco más alto. ¿Listo? Y aquí 20. Tratamiento. Entonces, en estos casos tenemos corticoides, ya como dexametasona, broncodilatadores, mucolíticos, ¿listo? Antibiótico-terapia, en los cuales en los que usted piense pues que hay contaminación. Yo les digo, aquí generalmente traten de hacer un cultivo, porque son animales muy crónicos que ya les han puesto muchos antibióticos y demás, entonces no empiece usted otra vez con uno, con otro a intentar a ver si le da el pinochazo, no, trate ya de tomar realmente, hacer el lavado broncoalveolar, mandarlo a cultivo, hacer una cosa más juiciosa, ¿listo? Esta parte de corticoides estaría indicado siempre y cuando no tenga usted una contaminación bacteriana secundaria. Y ojo con esto, porque vi mucho en el parcial, muchísimo, que le ponían corticoides al animal. Incluso recomendaban un corticoide y una INE. ¿Les parece? Ojo, ojo. A veces incluso dos corticoides y una INE. No, cuidado con eso. ¿Dónde está la farmacología? Ojo con eso. Entonces, realmente los corticoides, yo en caballos los reservo solo cuando estoy absolutamente segura que no hay una infección en curso. Si usted piensa que hay un agente infeccioso en curso, no utilice los corticoides. Trata de manejar prurito, dolor, inflamación con otras opciones que las tiene. Una INE, hemos hablado del CBD, ¿listo? Entonces tiene otras opciones para eso. Los antihistamínicos, pues que dijimos que
no, bueno, pues igual eso no es una opción mejor a usar corticoides. En estos casos, por ejemplo, si usted tiene el animal con esa tos, pero que la secreción nasal es muy poca, o que es bien transparente, en fin, pues usted aquí sí puede utilizar los corticoides. De lo contrario, pues no los utiliza. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. Ahora hablamos del paciente. Bueno, permitir equinos en los pastos solo durante las épocas de remisión de la enfermedad, que generalmente es el invierno. Pues miren que ellos ya tienen allá muy estudiado y ya saben cómo hacen el manejo de los animales porque lo asocian mucho a pastos de verano. ¿Listo? Bueno. Y el pronóstico es favorable cuando hay respuesta al tratamiento. ¿Listo? Yo ahí le pondré un interrogante bien grande porque realmente he leído muchos reportes, he leído muchísimos de esta enfermedad porque tuve un par de casos muy complejos de manejar, eran los caballos españoles muy bonitos, pero realmente fue muy difícil el manejo de ellos. ¿Listo? Entonces lo que les digo, esta es una patología que sí hay que prestarle bastante atención. ¿Listo? Reservado, miren, cuando los equinos no responden al tratamiento porque hay reincidencia. Pues como usted no sabe a qué están respondiendo, mejoran un tiempo y a los 6, 8, 10 meses vuelve otra vez la consulta. Miren, el caballo otra vez está con tos. ¿Listo? Entonces hay que tener en cuenta. Bueno, se puede hacer manejo ambiental. O sea, aquí hay 1000 cosas que usted puede intentar. Que si el caballo está en pesebrera, revisar la ventilación de la pesebrera, el tipo de cama, porque muchas veces son alérgicos al polvo, entonces se levanta mucho polvo de la cama, hay que tener en cuenta eso. Entonces, por ejemplo, a veces no toleran bien el acerrín o la cascarilla de arroz, no, entonces tiene que usted empezar a intentar todo ese manejo ambiental. Tratar también de pronto si el animal está en pesebrera, sacarlo durante cierto tiempo del día, ver si de repente es mucho polvo adentro y afuera con mayor ventilación mejora o no. Pero eso también depende si el clima afuera está muy frío o no. Entonces lo que les digo, de manejo ambiental ustedes pueden encontrar muchísimas opciones y ahí sí es como ensayo-error hasta ver de pronto con eso, con el manejo terapéutico, farmacológico, hasta dónde pueden mejorar. Se pueden llegar a intentar nebulizaciones también, sí es una opción, les ayuda bastante, pero les ayuda mientras las están haciendo. Entonces mientras usted pone las nebulizaciones, durante eso y unos pocos días después, pues el animal mejora bastante. El problema es que después, si usted no controla la parte ambiental, pues va a seguir igual. ¿Listo? Entonces aquí hay algunas medicaciones que puede utilizar, corticoides, ¿listo? Clenbuterol, pentoxifilina también, ¿listo? Y esto pues obviamente para también ayudar a controlar esa respuesta inmunológica, ¿listo? Bueno, aquí hay otros medicamentos que se pueden utilizar. Estas son para nebulizaciones, ¿ya? Y estos serán por otro tipo de vía. Bueno. Y hay pues muchos, o sea, lo que le digo, si usted se puede revisar literatura de esto, hay mucho.